cuando Dios cambia los planes. ¿A alguien le ha pasado tal vez que el Señor le cambia los planes que tiene ahí? A mí me ha pasado. Y bueno, la vida con el Señor suele ser una aventura. Y esa aventura viene acompañada de momentos interesantes, momentos inciertos, pero también viene acompañada de momentos bastante inesperados. Déjeme darle un ejemplo. Tal vez uno de esos ejemplos puede ser cuando usted estaba plenamente convencido de que estaba caminando por el camino correcto. Estaba plenamente convencido de que esa era la dirección que debía tomar. De hecho, todas las cosas se dieron. Usted como cristiano sabe bien, pues ponemos las cosas en oración, le preguntamos al Señor. De repente aquellas cosas empiezan a darse, las puertas parecen abrirse de par en par, todo se está dando, decimos todo fluye, ¿verdad? Y decimos cosas como, en definitiva, Dios está en el asunto. Es ahí, es ese camino por el cual debemos andar. Y nosotros pues vamos marchando en pos de ello. Y entonces sucede algo que descoloca el corazón, la mente, el alma, incluso la fe. La puerta que parecía abrirse, de repente se cierra. Sin ninguna explicación. Nadie nos dio un previo aviso. Tampoco, incluso después de cerrada, parece cerrarse sin ninguna razón aparente. Y lo único que sucede después es ese silencio que se produce cuando una puerta se cierra. Ahora, no sé ustedes, pero el Señor de una u otra manera nos lleva a identificar sonidos. Tal vez recuerdan a Elías. Elías estaba en la cueva después de haber tenido tremenda victoria contra los profetas de Baal. Buscan su vida, se esconden en una cueva. Dios le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Elías, sale un ratito, ¿verdad? Y de repente suceden 3 sonidos. Primero, un viento recio. Y el texto añade, pero Dios no estaba en el viento recio. Luego un terremoto. Y el texto añade, Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego abrasador. Dios no estaba en el fuego. Pero hay un cuarto sonido que Elías tuvo que aprender a identificar. Y era un sonido de un silbo apacible. Y dice, Dios estaba en el silbo apacible. De la misma manera, hay sonidos que nosotros identificamos, pero el sonido que se produce cuando Dios cierra una puerta, vaya que qué desconcertante que es. No es que Dios viene, está cerca y suelta un portazo, no. Es Dios simplemente cerrando la puerta de manera tan suave, tan sencilla, un sonido nada fuerte, pero vaya que qué sonido tan aturdidor cuando Dios nos cierra una puerta. Y entonces es el momento donde nosotros empezamos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cerró la puerta si todo parecía que marchaba bien? El negocio iba bien, el proyecto iba bien, nuestros planes como familia iban bien, íbamos caminando en pos de ello, oramos, lo pusimos en manos de Dios. ¿Qué pasó? Las preguntas se convierten cada vez más profundas, como, Señor, ¿acaso estás enojado conmigo? ¿Me equivoqué en el camino? ¿Hice algo mal? ¿Hay pecado en mí? Examíname. No entiendo por qué la puerta se cierra. Y hay algo profundamente humano en esas preguntas. Todas esas preguntas son válidas, pero también hay algo profundamente humano en nuestra manera de pensar. Nosotros solemos pensar o identificar a Dios por medio de las puertas que se abren. Tratamos de ver la dirección de Dios cuando Dios abre puertas. Definitivamente hablamos y decimos, hey, Dios está en el asunto, todo se está dando hasta ahora, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando se cierran las puertas? No decimos Dios está en el asunto muchas veces. El primer sentimiento que viene a nuestro corazón es que fracasamos. Algo pasó, invertí tanto en esto y no se dio. Fracasé. Qué terrible es el sonido de una puerta cerrada. Sobre todo, más aún, cuando es Dios quien la cierra. Ahora,
¿Qué sucede? ¿Qué ocurre cuando una puerta no se abre? ¿Qué sucede cuando hemos caminado tan derecho y esa puerta se cierra justo frente de nuestras narices sin razón alguna? La pregunta que más quiero hacer esta tarde es, ¿qué papel juegan las puertas cerradas en la vida de un creyente? Y estas son preguntas que usted y yo debemos responder por una sencilla razón. Porque nosotros los cristianos debemos entender que una puerta cerrada no significa que Dios ha perdido el control y que nuestra vida se le salió de las manos. No, todo lo contrario. Más bien, una puerta cerrada es un recordatorio de que Dios, nuestro Dios, es el que tiene las llaves y no nosotros. Las puertas cerradas es algo que todos nos encontramos con una puerta cerrada en el camino. Muchos hombres y mujeres en las Escrituras se encontraron con puertas cerradas, pero tuvieron que aprender. El asunto no está en identificar cuando una puerta es o no es de Dios. Dios nos ha dejado 66 libros de manera tan clara para saber cuando una puerta es de Dios o no. El asunto está en identificar quién tiene las llaves realmente y quién no. ¿Cierto? Ahora, quisiera que leamos Hechos, capítulo 16, verso del 1 al 5 en primera instancia. Dice lo siguiente. Hablando de Pablo, Pablo llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora, Pablo tuvo que aprender quién es el que realmente tiene las llaves. Esto no fue de un día para otro. Le tomó, créame, le tomó un tiempo, al igual que tal vez a usted y a mí nos tome, pero es bueno que lo sepa ahora. Cuando nosotros aterrizamos en el capítulo 1 de Hechos 16, tiene que recordar algo que ha estado pasando en la vida de Pablo. Lo que usted está leyendo en el capítulo 16 de Hechos, sería bueno que lo lea, estamos viendo un nuevo Pablo. Quiero decir, estamos viendo a Pablo en una etapa muy diferente, una temporada muy diferente de su ministerio. Usted recordará quién fue el compañero de Pablo durante muchos años. El Espíritu Santo habló a la iglesia y la iglesia, el Espíritu Santo habló a la iglesia diciendo, apártame a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. Pablo ha estado caminando tanto tiempo con Bernabé, ha sido su compañero de ministerio, ha sido su compañero de lucha, ha sido compañero de misión durante años, pero justo antes de aterrizar en Hechos 16, Pablo tiene un desacuerdo y la Biblia, cuando quiere llamar un problema muy grande, la Biblia, la Reina Valera lo llama un problema no pequeño. Y dice, Pablo tuvo un desacuerdo no pequeño con Bernabé y simplemente se separan. Ahora quiero que piensen en Pablo por un momento. Para muchos creyentes esto pudo haber sido algo chocante. ¿Qué pasó con estos dos hombres? Diríamos nosotros, estos eran el dúo dinámico, ¿verdad? Pablo y Bernabé, llamados juntos, empezaron juntos, siempre los vimos juntos, ministraron juntos, nos predicaron juntos, nos sirvieron juntos, los vimos sufrir juntos y ahora de repente se separan. Ya no viajarían juntos más y de hecho difícilmente los vuelves a ver juntos en las Escrituras. Ahora póngase a pensar en Pablo por un momento. Pablo ya no tiene a su compañero. Ahora, ¿dónde surge toda la idea? La idea surge en que Pablo le dice a Bernabé, hey, vamos a visitar a las iglesias para saber cómo están, porque he escuchado cosas que han pasado. Entonces dijeron, bueno, vamos. Y justo en ese camino, Bernabé quiere llevar a Marcos y Pablo dice, no, porque él nos abandonó, no me parece. Bernabé dice, bueno, yo sí lo quiero llevar. Entonces Pablo dice, bueno, ve tú y yo me voy con Silas. Y entonces el equipo, el dúo dinámico se separa. Y en la vida de Pablo simplemente ya no tiene a su compañero. Nosotros debemos ver que algunas cosas simplemente no serán las mismas. Ocurren cambios repentinos.
Y tienes que saber algo, Dios permite que las cosas cambien, pero aún más allá tienes que saber esto. Dios dirige nuestros pasos cuando las circunstancias cambian. Nosotros no estamos echados al dolor o a la suerte. Nosotros estamos echados en las manos del Dios que controla todo conforme a los designios de su voluntad. Y esto era algo que Pablo debía entender. Cambiaría la forma de trabajar. Pablo le tomó un tiempo de entenderse con Bernabé. Y de hecho trabajaban tan bien y se habían llegado a entender tan bien que sin necesidad de hablarse entendían lo que estaban haciendo. El Espíritu Santo los guiaba. Había una unión tan clara y Pablo dice, bueno, esto ha cambiado. Lo que estaba acostumbrado a hacer simplemente ya no será. De una u otra manera extraño a mi compañero, pero las cosas ya cambiaron. Ya simplemente no será lo mismo. Había un plan para cada ministerio, iban a visitar a las iglesias, probablemente habían conversaciones intencionales que querían tener con personas para que lideraran esas iglesias, pero todo eso cambió de la noche a la mañana. ¿Alguna vez le ha pasado algo parecido? ¿Alguna vez tal vez una amistad, un equipo, un proyecto, un plan, un ministerio o una etapa de su vida parecía ser tan estable, pero de repente cambió de un momento a otro? Algo que usted pensaba que duraría muchos años, simplemente como Pablo, duró poco y tomó otro rumbo. No lo esperábamos. Pero el Señor permite que las cosas cambien. Pero no solo permite que las cosas cambien. Él sigue dirigiendo nuestros pasos, aún en medio de las circunstancias tan cambiantes. Ahora, pero el retrato no se detiene allí. Quiero que vea lo que sucede en el versículo 1 de Hechos 16. Pablo dice que Pablo llega a Derbe y a Listra, y allí había un discípulo cuyo nombre era el famoso Timoteo. Este es el primer encuentro donde Pablo conoce a Timoteo. Ahora, yo no sé qué piensa usted, pero definitivamente Dios está trabajando detrás del telón. Por un lado, Pablo acaba de perder a un compañero, un buen compañero. Las cosas cambiaron de repente, pero por el otro lado, Pablo llega a Listra y a Derbe, y Dios ya estaba levantando un joven para sumarlo al equipo de Pablo. Pablo pudo haber dicho, Señor, ya no sé qué voy a hacer, el equipo no es el mismo, nos falta gente, no podemos solo. Y llega a Derbe y Listra y encuentra a un joven discípulo que ha estado creciendo en el Señor, del cual dice la Escritura que tiene tan buen testimonio con todos los de alrededor, todos los que estaban en Listra daban buen testimonio de él, siendo joven. Pero déjeme decirle algo, es fácil encontrar un buen trabajador, pero es difícil encontrar a alguien del cual todos den buen testimonio. Timoteo era alguien que estaba dando buen testimonio. Por un lado, Pablo pierde un compañero, las cosas cambiaron. Y por el otro lado, Dios ya estaba levantando a alguien más que se sume a ese equipo. Eso es sumamente interesante, pero tienes que saber algo. Donde Dios permite que se termine una etapa, sin que tú lo sepas, Dios ya está trabajando en la siguiente. Esto, no sé, pero esto de una u otra manera debería darnos algo de consuelo. Saber que aunque yo no vea más allá de mis circunstancias, tengo un Dios que ya está trabajando en la otra etapa, aun cuando ésta haya terminado. Así sea de manera abrupta o no de la mejor manera, porque créeme, Pablo con Bernabé no terminaron de la mejor manera. Ahora, lo interesante de todo esto es que el Señor no se queda sin recursos. Ok, Pablo, perdiste a un compañero, déjame decirte algo, yo ya tenía listo a alguien que estaba preparando para que se sume a ese equipo. Ahora, si yo me pongo de este lado de la cancha, no desde el lado de Pablo, sino desde el lado de Timoteo, Timoteo ha estado simplemente creciendo en el Señor por amor al Señor. Él no se nos dice nada, bueno, es que yo me estaba preparando, hice 3 seminarios y bueno, la verdad es que mi sueño, mi llamado era ser pastor. No, nada de eso. Pablo ve que perdió un compañero y para Timoteo es ver una puerta que el Señor ha abierto sin haberla tocado. Porque Él es el dueño de las llaves, no nosotros. Timoteo solamente estaba creciendo en las cosas del Señor. Y Pablo le dice, Timoteo, quiero que vengas conmigo. No sé usted, pero yo me pongo en el lugar de Timoteo y decir, wow, mamá,
Pablo, el apóstol Pablo me está llamando para que vaya con él, para que vaya a las misiones con él a servir al Señor. ¿Y te acuerdas de quién es Pablo? Perseguía a la iglesia y tuvo un encuentro con el Señor se le apareció y mira quién es Pablo hoy. Y me está pidiendo a mí, sin haberlo buscado, que vaya con él. Por un lado, Pablo vio una puerta cerrada con Bernabé y su ministerio. Por el otro lado, Dios estaba abriendo otra. Y esa es la dinámica de entender quién es el que realmente tiene las llaves. Dios o yo. Yo soy muy limitado. Hay cosas que no puedo abrir, pero cuando uno camina con el Señor, podemos descansar en que Él es el que tiene las llaves para abrir puertas que aún no vemos todavía, pero son puertas mejores. Ahora bien, esto nos recuerda algo profundo, ¿verdad? Cuando Dios permite que algo cambie en nuestras vidas, Él ya está trabajando, ya tiene un plan para todo lo que ha ocurrido. Ahora observe cómo se desarrolla el caminar o la vida ministerial de este encuentro producido por Dios entre Pablo, Timoteo y recuerde quién está ahí, Silas, ¿verdad? Si usted quiere que vea el verso 4 y 5, dice, al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número. Ahora, quiero que vea esto. ¿Cómo describiría usted el éxito ministerial de Pablo, Silas y Timoteo aquí en las ciudades alrededor de Derbe y Listra? Timoteo acaba de sumarse al equipo y el primer encuentro, la primera experiencia ministerial que tiene es yendo por todas las iglesias, confirmando las iglesias, la gente crece en la fe, se fortalece en la palabra, el evangelio está creciendo, la palabra del Señor está dando fruto y por si fuera poco, cada día crece el número de los miembros. Usted viera un ministerio como ese y diría, wow. ¡Qué ministerio tan exitoso! No necesitamos más. Ellos se dirían, me imagino las mesas con ellos en las noches conversando y decían, hey, ¿viste cómo respondió el evangelio Pepito? Sí, yo me acuerdo, su vida era así, asado y cocinado, ¿verdad? Pero mira lo que el Señor ha hecho ahora. Y Pablo dice, esto está perfecto, así está funcionando, esto es lo que hay que hacer. No debemos cambiar la dinámica, simplemente hagamos un copy y pega. Sentémonos, hagamos un plan, pero cuando las cosas van bien, Pablo decide expandirse y tiene en su corazón un lugar muy especial para el cual quiere ir, porque no ha llegado el evangelio todavía. Y acuérdese lo que dijo Pablo en sus cartas. Yo me propuse ir a los lugares donde no haya sido predicado el evangelio para no edificar sobre fundamento ajeno. Yo quiero ir donde nadie ha predicado. Y Pablo tiene un lugar en mente llamado Asia, y es el sector de Asia Menor, lo que sería para nosotros hoy la actual Turquía. Entonces podemos imaginar a Pablo sentado en la mesa hablando con Timoteo, le dice, mira Timoteo, el viaje es largo, tú eres el recién llegado, déjame explicarte un poco cómo funcionan las cosas, ya has visto cómo el Señor nos ha respaldado, queremos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, ¿verdad? Entonces hagamos un plan magnífico. Sentémonos como familia, sentémonos como equipo, ¿verdad? Y organicemos los siguientes pasos que vamos a dar, pero nuestra dirección se encuentra en Asia. Y entonces podemos imaginarlo, vamos, mira lo que acaba de pasar. Recorrimos estas ciudades, hicimos lo que hicimos y el éxito fue inevitable. Las iglesias crecían, la palabra era predicada y el número de los miembros se añadían más cada día tras día tras día. Qué ministerio tan exitoso y qué primera experiencia para Timoteo. Timoteo pudo haber estado encantado. Estoy con Pablo, estoy con Silas, el ministerio está a 10 de 10, me dejaron predicar por primera vez a la iglesia, fue un éxito, el Señor obró, la palabra dio fruto y quiero dedicarme a esto toda mi vida, diría Timoteo. Y Pablo dice, bueno, cojan sus cosas y probablemente tomó un tiempo, 1 o 2 semanas, organizar, empacar, recaudar fondos también para el viaje, para la obra del ministerio y van rumbo hacia Asia. Ahora, veamos qué sucede. Solo hemos leído hasta el versículo 5 de Hechos. Le animo a que lea en su Biblia lo que sucede en el versículo 6.
Hechos 16, verso 6 dice, ya están en camino a Asia Menor y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, mira lo que dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Espérate un momento. No, esto no tiene sentido. Me estás diciendo que el mismo Dios que me mandó a predicar es el mismo Dios que me mostró la puerta abierta en Asia. Es el mismo Dios que me dejó llegar hasta Asia. Son alrededor de 30 días de viaje. No hay avión, era por tierra, no hay carros, no hay carreteras tan buenas. Si somos buenos con ellos, se treparon a un caballo, a un burro, a una carroza, algo, pero les tomó alrededor de 30 días llegar a Frigia y Galacia. Y el mismo Dios que permitió que llegara es el mismo que solamente coge y me cierra la puerta. Ponte a pensar en la frustración de Pablo. Espérate un momento, Señor. Pudiste haberme dicho cuando estaba en Listra que simplemente no vaya. Invertí recursos, gasté plata. Hice todo lo que tenía que hacer, lo hice bien, oramos, nos encomendamos a ti para que nos permitas llegar y después decirnos, no puedes predicar aquí. Imagínese la frustración de Pablo, deténgase un momento allí. Desembarque un ratito con Pablo, Silvano y Timoteo, vea sus caras de incertidumbre. No hay ruido, solo hay un silencio ensordecedor producido por una puerta cerrada. ¿Cuánto ruido hacen las puertas que Dios cierra en nuestra vida? A veces nos descolocan, no entendemos qué sucede. Ahora, note algo interesante. Pablo no estaba buscando ni fama ni riqueza, no estaba buscando un escenario para que se convierta en una tarima del ego, no estaba buscando riquezas, no iba a pedir plata tampoco. Iba a predicar la palabra de Dios donde habían personas que lo necesitaban. Y usted puede sacar a tantas enseñanzas de este pasaje. Como una de ellas, no toda necesidad presente es una necesidad que usted tiene que suplir. Usted tarde o temprano tendrá que aprender algo importante. Dios puede cerrarle las puertas incluso cuando la intención es correcta. Incluso cuando la intención va acorde a su voluntad. Qué frustrante tuvo que haber sido para Pablo. Queridos hermanos, déjenme decirle algo. Una buena intención no es suficiente cuando no es la intención de Dios en ese momento. Porque Él es el que tiene las llaves, no yo. Las puertas se abren cuando Él diga, no cuando yo quiera. Él es el que dice en Apocalipsis, yo soy el que cierra y nadie puede abrir, así que no la force. Y yo soy el que abre y nadie puede cerrar, así que descanse. Pero Pablo se encuentra por primera vez con una puerta cerrada. Ahora, la historia no termina ahí. Pablo, no queriendo quedarse de brazos cruzados, recuerde que llegó a Asia, Pablo dice, hey, ¿qué les parece si tal vez nos vamos a Bitinia? Definitivamente Dios está haciendo algo aquí que no nos deja predicar aquí. Pero de seguro en otras partes de Asia sí podemos predicar. Tal vez el problema es Galacia. Mejor avancemos y vamos más adelante hacia Bitinia. Y mire lo que dice, verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Y luego sigue un pero. Los peros de Dios. Pero el Espíritu no se lo permitió. Yo quisiera tal vez que se ponga a pensar en Pablo. Ha viajado 30 días alrededor para llegar a Galacia. Y el Señor le dice, no vas a predicar aquí. Pero Señor, esto es algo que estaba en mi corazón. Pablo puede decir, hasta tú lo pusiste en mi corazón para que llegue hasta allá. ¿Sabes qué es lo interesante de las puertas cerradas? Tal vez te diste cuenta, pero el texto no demuestra una sola explicación de por qué la puerta se cierra. ¿Sabes algo? A lo largo de la vida y a lo largo incluso de la Escritura, son muy poquitas las veces donde Dios se digna a explicar los porqué de las cosas.
Se cierran unas puertas y lo que queda después es silencio. No ves a Pablo preguntando tampoco, Señor, ¿por qué se cerró la puerta? Como tal. Pero tampoco ves la respuesta del Señor. Pablo, déjame explicarte, siéntate un momento. Te fue súper bien allá, pero déjame decirte qué está pasando acá. No ves nada de eso. Dios solamente cerró la puerta. Y no una. Decidió ir a Bitinia alrededor de unos 7 a 10 días de viaje y nuevamente el Espíritu Santo impide que lleguen a Bitinia. ¿Cómo es que pasar de tener un éxito tan grande ministerialmente hablando, con una intención tan noble, el Señor nos otorga una especie de fracaso tan notorio? Moví tanto para llegar hasta aquí, hice tanto para llegar y tú solo cierras la puerta. Y de paso no me explicas por qué. ¿Qué pasó en el camino? ¿Cómo reaccionaría usted si fuera Pablo? ¿Qué hace un siervo de Dios cuando las puertas se le cierran? ¿Se desanima? ¿Abandona? ¿Se queja? ¿Qué hizo Pablo? Ahora, usted puede ver lo que hace Pablo. Él no se detiene. Asia estaba cerrado al sur. Bitinia, un poco más al norte, estaba cerrado. Del oeste, Pablo ya venía por ahí. Solo le quedaba el este. Y usted sabe lo que se encuentra en el este. Pablo lo único que tiene al este es un ancho, inmenso e insondeable mar. Nada más que agua. Una masa gigante de agua. Y dice la Escritura que pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y entonces Pablo llega a Troas. Y tiene que saber esto, Troas era un puerto. Era un puerto, de ahí lo que iba para adelante era pura agua. Ahora póngase a pensar un poco de Pablo llegando a Troas. Pablo era un puerto. ¿Qué hace usted? ¿Qué paradas solemos hacer nosotros cuando vamos a la playa? Cuando estamos pensativos, las puertas se han cerrado, necesito un espacio, quiero ir al mar. Y no sé ustedes, pero a mí me gusta ir a una especie como el malecón, a un mirador, y solamente pongo mi mirada al horizonte donde se conectan el cielo y el mar. Y me pongo a meditar un poco en todo lo que ha pasado. Ahora puede desembarcar con Pablo, con Silvano y Timoteo. Ellos están parados al borde del malecón. Yo que sé, de Salinas si quiere. Pero Pablo está en Troas. Y lo único es que están los tres así. Ninguno se ve, ninguno se habla. Todo es incertidumbre. Pero lo que hay enfrente es solamente un inmenso mar. Y atrás lo único que hay es, por todos lados, puertas cerradas. Es curioso porque Dios de una u otra manera nos lleva a esos bordes. Nos lleva a esos puertos donde lo único que nos queda es esperar, Señor, bueno, ¿qué quieres que haga? Lo he intentado todo. Estoy cansado. He recorrido tanto para llegar hasta aquí. Y simplemente las cosas no se dieron. Póngase a pensar en Pablo con Timoteo. Era joven. Recuerde con quién estaba cuando lo conoció. Estaba con su mamá y estaba con su papá. Y Pablo dice, yo necesito que él venga conmigo. Y Pablo pudo haber dicho, Señor, espérate un rato. ¿Por qué haces esto? Mira lo que acabo de hacer. Acabo de sacar a un joven que tiene toda una vida por delante. Lo acabo de hacer viajar alrededor de 45 a 50 días. Con un ministerio prometedor para que tú lo primero que le enseñes a este joven son puras puertas cerradas. Hubiera preferido yo pasar por esto solo que haberlo traído y sacado de su familia. ¿Alguna vez le ha pasado? Piensa tal vez como Pablo, de esa manera. Tal vez ha pensado así usted que ha movido a su familia de un lugar a otro, los ha llevado de un lugar a otro. Habían planes de por medio, planes muy prometedores, pero de repente las cosas no salen como lo esperábamos. Qué sonido tan incómodo el de una puerta cerrada por Dios. Wow. Y así como Pablo le tocó aprender, usted y yo también debemos aprender.
lo que viene ahora. El último versículo, mire lo que dice, de Hechos 16, dice, verso 9 y 10. Estando en Troas, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo vio la visión, dice el registro de Lucas en Hechos, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mire la racha que ha tenido Pablo. Se le cerró el ministerio con Bernabé. Cambios repentinos que él simplemente no esperaba. En el camino Dios le muestra, Pablo, estoy contigo, mira, te he levantado un hombre más. Este se suma al equipo. Las cosas van bien al principio. Para este joven todo era nuevo, era una puerta gigante abierta. Estás con la escuela de Pablo, estás con el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Planifican, se organizan, oran y creen que Dios ha puesto en su corazón, sienten en su corazón ir hacia Asia. Hacen todo para ir hacia Asia, se organizan, se despiden, dejan las cosas en orden en casa de Timoteo. Mamá, me voy a Asia Menor, vas a ver que voy a ser grande, me vas a ver en la televisión, te lo aseguro. Llegan a Asia y solo encuentran una puerta cerrada. Avanzan más a Bitinia, otra puerta cerrada. Mamá, ¿qué hice? Quiero irme a mi casa de regreso. Y Pablo dice, vamos a Troas, aquí no hay nada que hacer. Y estando en Troas, lo único que se escucha es un silencio profundo. No hay conversaciones entre Silas y Timoteo, solamente hay incertidumbre en todos y un silencio producido cuando Dios cierra una puerta. Pero es ahí en Troas donde nada parecía tener sentido, que Pablo recibe una visión de un hombre en Macedonia que le dice, ven y ayúdanos. Podemos imaginar a Pablo, chicos, hey, tuve un sueño, agarren sus cosas que nos vamos a Macedonia. Estoy seguro que Dios nos está llamando a Macedonia. Ahora, Pablo tuvo que aprender tarde o temprano que las puertas cerradas usualmente son el camino que Dios permite hacia la puerta correcta. Es una gran diferencia. Las puertas cerradas, cuando alguien entrega su vida a Dios, las puertas cerradas no son un fracaso. Las puertas cerradas son pasos hacia el camino de la puerta correcta. En ese momento todo cobra sentido. En ese momento Pablo puede decir, estoy aquí en Troas, justo en un puerto, justo hay un barco disponible, justo Dios me da un sueño y Macedonia está al otro lado del océano. Ahora las puertas cerradas comienzan a explicarse solas. Cuando todo parecía no tener sentido, ahora todo empieza a cobrar sentido. Asia estaba cerrada, Bitinia cerrada, porque Dios, nuestro Dios, el que tiene las llaves, estaba abriendo la puerta a Macedonia. Yo no sé si usted sabe dónde está Macedonia, pero déjeme decírselo de esta manera. Pablo tenía en el corazón Asia. Dios permitió que viajara hacia Asia y lo llevó detrás del telón hacia Troas, donde hay un puerto. Macedonia se encuentra al otro lado porque Macedonia era la puerta que Dios estaba abriendo hacia toda Europa. Pablo quería predicar en Asia, Dios le dice, Pablo predica en Europa. Y usted siga leyendo Hechos 16, y la primera convertida al llegar a Europa era en Filipos. Ahora mire eso. Pablo después pudo haber pensado, me encantaría estar sentado en la mesa y que Pablo nos cuente un poco de sus reflexiones y decir, bueno, ¿quieres saber lo que se siente en una puerta cerrada? Déjame explicarte cómo fueron las mías. Pero lo que no estaba viendo es que Dios, de una u otra manera, estaba abriendo las puertas de Europa. Yo ya he predicado aquí en Asia, en lugares circundantes, pero no he cruzado el océano y Dios me estaba llamando a nuevas tierras y unas tierras más grandes con una mayor necesidad y un plan mucho más grande que el mío. Lo que al principio parecía ser una serie de obstáculos resultó ser la mano de Dios guiando sus pasos.
Y quiero que sepa esto. Caminar hacia una puerta cerrada en Dios nunca es tiempo perdido. Siempre son pasos hacia adelante, hacia la puerta correcta. Y para terminar, quiero dejarle con 3 lecciones. Primera, camine confiando en quién tiene las llaves, en que Dios tiene las llaves y usted no. Dios es el que tiene las llaves que abre las puertas, usted no. Él es el que abre y nadie cierra, y es el que cierra y nadie abre. Mejor camine con confianza. ¿Ha visto puertas cerradas en su vida? Déjeme decirle, está caminando en pos de la puerta correcta. Pero Dios permite los movimientos. Dios permite que usted se mueva. Nunca es inquietud. Escuché una canción que decía, las oportunidades no llegan hasta la cama. Pero a Pablo le llegó en un sueño. Dios obra de maneras que no pensamos. La segunda lección que quiero que entienda y que la tenga es, deje de perder el tiempo preguntándole a Dios por qué la puerta no se abrió. Porque esas son de esas cosas o de esas preguntas que el Señor no responde. No es Daniel el que dice, Dios es el que hace lo que quiere y lo que le place, tanto en el cielo como en los habitantes de la tierra. Escuche, es Él el que hace lo que le place. Salmos también lo dice, mi Dios está en los cielos y hace todo lo que quiere y no hay quien le diga por qué haces lo que haces. Empiece a caminar confiando, deje de preguntar por qué las puertas no se abrieron. Y lo tercero, déjeme decirle esto, usualmente solo cuando hemos cruzado la puerta correcta entendemos las puertas cerradas y terminamos diciendo, Padre, gracias. Porque Dios también guía, no solo por puertas abiertas, Dios también nos guía por puertas que se cierran en nuestra vida. Las cosas con Dios nunca es de lo que me perdí. Las cosas en Dios siempre es de lo que me salvé, de lo que me guardó y hasta dónde me trajo. Y podemos mirar atrás, ver dónde estamos y decir, como dijo Samuel, hasta aquí nos ha ayudado Dios. O traducido de otra manera, Dios no ha dejado de ayudarnos hasta aquí. Las puertas cerradas tienen una particularidad bastante interesante. De una u otra manera nos acercan a Dios. Benditas las puertas que se cierran y que nos llevan directamente a correr a Él y decirle, Padre, aquí estoy. Padre, no sé qué hacer. Padre, mis planes se hicieron agua entre los dedos. Pero tú sí sabes qué hacer con mi vida. Porque yo ya no soy el dueño de ella. Si usted ha entregado su vida a Cristo, tiene que saber que usted ya no es el que tiene las llaves. Usted entregó las llaves así. Padre, aquí está. Haz de mí como bien te parezca. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Póngase de pie conmigo.